Muy buenas noches, gusto de saludar a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga en esta nueva oportunidad que tenemos de congregarnos, de reunirnos aquí en este canal, El Mensaje del Tercer Ángel, un canal dedicado al estudio y reflexión de la profecía apocalíptica para nuestros días. Sean todos muy bienvenidos, que el Señor les bendiga en esta noche ya de día sábado, comienzo de las horas sagradas, el día del Señor, el día sábado. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes allí donde se encuentran conectados en sus hogares, bajo las horas ya sagradas de este día sábado, señal del pacto también. Tal como lo hemos venido estudiando, señal es entre Dios y su pueblo en esta oportunidad, un día sagrado. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes, muy bienvenidos a quienes se están conectando también en esta oportunidad y quienes también han estado también antes del horario allí conectados. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que ha sido el tema de anoche en relación a la encíclica papal Laudato Si, segunda parte en esta oportunidad que vamos a estudiar. Hoy vamos a ver y analizar algunas declaraciones impactantes, impresionantes de máximos líderes a escala mundial de naciones importantes relacionadas con la profecía bíblica en su opinión con respecto a esta encíclica y su estrecha relación con el cambio climático, las catástrofes naturales, así como también la posterior ley dominical. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos guíe en esta oportunidad, que el Señor esté en nuestro medio y podamos ser guiados también por su Espíritu. Les invito a orar. Señor que estás en el cielo, en esta oportunidad te damos las gracias por este día de reposo y queremos pedir tu presencia aquí en nuestro medio en lo que hoy vamos a mencionar, reflexionar y a estudiar de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu nos guíe en esta hora y bendícenos a todos allí donde nos encontramos en esta hora aquí congregados, conectados, para poder estudiar y reflexionar en tu palabra, así como también los eventos finales. En el nombre de Jesús, amén. Grandes eventos están ocurriendo sobre la tierra, siguen ocurriendo, así como también los fenómenos insólitos en la naturaleza no paran. Durante el día de ayer y hoy viernes han sucedido también otro tipo de fenómenos extraños. Nunca los había visto, ya los vamos a mencionar en algún otro programa. Sin embargo, aquellos eventos que ya hemos visto hasta acá, como aquel enorme socavón allí en México, según las declaraciones que hay hasta el momento, sigue creciendo, no se detiene la caída de tierra y agrandando más todavía aquel socavón y aumentando con ello el misterio de por qué realmente en el fondo esto se ha producido. La palabra de Dios le llama a todos estos fenómenos insólitos en la naturaleza que expresan a los incrédulos seres humanos lo que Dios ha prescrito en su palabra y lo que Él realmente va a hacer. Por lo tanto, las evidencias que tenemos en el mundo natural que nos rodea nos avalan que realmente estamos en vísperas de acontecimientos grandes sobre la tierra. Una encíclica que envuelve, compromete y obliga prácticamente a toda la humanidad bajo el llamado de hombres de buena voluntad para poder cumplir con lo que allí está escrito en aras de lo que es el cuidado de la casa común, de hacer caso al grito de la tierra, que en otras palabras es el grito también de los pobres. Crear una conciencia
y una espiritualidad de carácter ecológica que nos permita de esa manera relacionarnos con el cuidado de la naturaleza, pero bajo los términos señalados según lo que es Roma, es decir, no bajo la observancia del día sábado o día del Señor, sino bajo también lo que es la observancia del día domingo. ¿Nos afectará esta encíclica? ¿Nos comprometerá como pueblo, como iglesia? ¿Qué decisiones vamos a tomar cada uno de nosotros cuando esto comience a agravarse? Reflexionemos por algunos instantes y te invito para que también te quedes hasta el final, porque lo que aquí vamos a comentar y lo que tú puedas consultar también allí en el chat será importante también en el momento. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Estamos cerca de los grandes acontecimientos sobre la tierra, nos hemos adormecido hasta aquí, hemos reflexionado en las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor como señales dentro de nuestra iglesia, así como también en el mundo que nos rodea, señales del fin. ¿Será realmente el domingo la solución a la crisis venidera que nos va a afectar en la Tierra? El cambio climático, los grandes eventos que están ocurriendo en el mundo natural, en la naturaleza, catástrofes en todo orden de cosas que en estos momentos están prácticamente poniendo al mundo de rodillas. El Señor ya lo había advertido, los hombres van a desfallecer alrededor de la tierra en la expectativa, en la expectación de las cosas que sobrevendrán en el planeta. Eh, Eventos solemnes nos esperan como pueblo de Dios. Debemos de prepararnos para lo que va a acontecer. Realmente debemos de tomar en serio, este es un llamado para que podamos tomar en serio, muy en serio, las Sagradas Escrituras, para que podamos tomar en serio también el espíritu de profecía. Aquí se trata de la vida o bien se trata de la muerte. Aquí no es poesía en términos espirituales, devocionales. Lisa y llanamente se trata de la vida o bien de la muerte. El Señor nos ha dicho allí, escapa por tu vida. Ese es el mensaje, el eco que proviene allá de los eventos del Antiguo Testamento. Escapa por tu vida. Y eso se reproduce en el día de hoy a través de los eventos que están sucediendo en la naturaleza, la cual nos grita, ¿cierto?,
que grandes cosas están a punto de ocurrir sobre la tierra. La naturaleza se está trastornando. Todo prácticamente está en agitación en nuestro mundo. Hay señales por todas partes que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios. Hay señales que también nos declaran y nos revelan que con otro tipo de eventos de mayor gravedad a los que ya estamos viendo, nos revelan que tiempos tormentosos están delante de nosotros. El llamado es: escapa por tu vida. El escenario de lo que va a acontecer prácticamente ya está dado, ya está puesto el escenario. Los actores ya están allí. Solamente se requiere del permiso divino para que aquellos que van a ser protagonistas de aquellos acontecimientos empiecen definitivamente a actuar. Sin embargo, en esta oportunidad eh, quiero presentarles un material en el cual nos revela, nos muestra, nos da evidencia de que aquellos actores ya han comenzado su actuar profético en este escenario del tiempo en el cual nosotros nos encontramos viviendo. Estamos ya viviendo a escala mundial lo que son los principios, digámoslo así, de una encíclica papal escrita el año 2015 precisamente por Francisco I. Benedicto XVI había escrito una anteriormente que finalmente fue completada también por Francisco I. Sin embargo, la Laudato Si tiene una autoría netamente en su 100% del actual Papa, ¿cierto?, en ejercicio. Y es una encíclica que, tal como lo vimos anoche, en sus 6 capítulos, es un llamado a lo que es un diálogo a escala mundial, un diálogo que compromete a toda la humanidad, en todo su estamento, en todas sus áreas, en el área de la educación. También se quiere enseñar allí lo ecológico, el cuidado de lo natural, del mundo natural, en el currículum, con los alumnos, lo cual no es malo. Sin embargo, donde el tema, ¿cierto?, allí nos separa y donde creo que no debemos de unirnos, está en el hecho de que cuando se apela al domingo como algo esencial para unirnos en la frecuencia de la naturaleza, de esta conciencia ecológica, de esta espiritualidad ecológica, entonces el pueblo de Dios no debe de unirse a eso. Así como también hay una influencia poderosa, hay un llamado hacia la política, la economía, lo social, y todo en aras también de lo que son los pobres. Laudato Si, el cambio climático, las catástrofes naturales y finalmente la ley dominical. No se puede llegar a una ley dominical sin hacer preparativos previos para aquello. De modo que cuando llegue el momento preciso, los poderes del nuevo orden mundial no encuentren la resistencia en el mundo, sino que al contrario sea recibida de muy buena voluntad. Un viaje de 7 años para toda la humanidad. ¿Qué es eso de un viaje de 7 años? En primer lugar, la profecía, ya con todo lo que estamos en este momento viviendo sobre la tierra, nos dice que deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio señal, o una señal para cuando se acercara aquella ruina de aquella ciudad, así también previno al mundo del día de la destrucción final. Interesante, previno al mundo de la destrucción final y nos dio señales a nosotros, nos dejó señales de la proximidad de esta, ¿cierto?, para que todos los que quieran puedan huir de la ira venidera.
Los que le presten atención, dice él, no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día y los eventos que van a ocurrir como señales de aquella venida. Por lo tanto, ¿debemos de estar atentos a lo que nos rodea? Claro que sí, la profecía así lo señala, el Señor así lo quiere. Hacéis bien en estar atentos a lo que va a acontecer. Dentro de esto, precisamente el tema que en estos momentos, o es el tema de conversación en las agendas de los gobiernos, es precisamente el cambio climático. Aunque en estos momentos se ve opacado esta discusión por la crisis biológica que estamos viviendo, sin embargo es el tema de fondo y es lo que precisamente Laudato Si es lo que está tratando, las soluciones, soluciones que son de carácter urgente. Por lo tanto, esto va a tener un peso tremendo dentro de muy poco tiempo. Dice la inspiración, hablando o relacionando, ¿cierto?, esta cita que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 2, página 26, nos dice la sierva del Señor que antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo, sin excepción de nada, todo estará convulsionado en la naturaleza. ¿Qué les parece esta cita? Eventos de los Últimos Días, capítulo 2, página 26. Todo va a estar convulsionado en la naturaleza. No solamente van a acontecer fenómenos insólitos en la naturaleza, inexplicables para los científicos, filósofos y gente del saber, sino que también estarán acompañados de acontecimientos graves en la naturaleza, desde lo geológico, lo climatológico, con inundaciones severas, fuertes temperaturas, así como también el otro extremo, ¿cierto?, con temperaturas muy bajísimas, tal como lo vimos en otras ocasiones, que fue motivo también de bastante comentario en las redes sociales, donde muchos pensaban que todo esto era para asustar o bien, en fin, en medio de una pandemia andar hablando de estas cosas, cuando se reportaron las temperaturas más bajas en los Estados Unidos. Eh, Así como también vamos a ver el aumento en estos eventos, una mayor frecuencia, un mayor evento, pero también vamos a ver una naturaleza completamente convulsionada, alterada. Así lo dice la inspiración. Entre algunos de los ejemplos profetizados, o cierto, que aquí se presentan, rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldea y ciudades. Masas de rocas derretidas arrojadas dentro del agua por el solo levantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. En otras palabras, los muertos se van a contar no solamente por miles, mis queridos hermanos y amigos, se van a contar por millones. Serán catástrofes a ese nivel, que finalmente los hombres ya no lo van a relacionar con cambio climático. Finalmente lo van a relacionar que estos son realmente juicios que provienen directamente de Dios, o bien que éste está enojado, está irado porque algo los humanos aquí en la tierra hemos hecho. Serán finalmente el tipo de reflexión en vista de la gravedad de los acontecimientos que los hombres finalmente van a llegar a razonar. En Eventos de los Últimos Días, también en el capítulo 2 y en la página 27, nos dice que Satanás está obrando en la atmósfera y la está envenenando. Y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas. Por lo tanto, el diablo en estos momentos, junto con sus ángeles, están actuando en la naturaleza, están obrando en la atmósfera y la están envenenando. De modo que lo que nosotros respiremos
finalmente nos pueda afectar de alguna u otra manera. Es delicado el tema, a veces desconocemos, ¿cierto?, lo que puede estar detrás de eventos que pareciera que fueran simples situaciones que se den, pero detrás de ello hay una entidad espiritual de maldad que finalmente está obrando. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran también estas calamidades. Permitir son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. ¿Pero de qué manera? Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza. Cosas que son a veces imposibles de explicar. Y lo único que podemos hacer es detenernos a admirar lo que allí está sucediendo. Allí hay un ejemplo, lo que sucedió hace unos días atrás en la zona central de nuestro país, allí en San Antonio, como esta enorme masa de nubes semejante o imitando, ¿cierto?, a un enorme tsunami que se acerca desde la costa hacia tierra firme, produjo un impacto en todas las redes sociales. Se viralizó todo esto y finalmente llamó mucho la atención. Las explicaciones que se dieron era que todo era normal, siempre había sucedido y no había por qué, o no había motivos por qué alterarse. El llamado era a la calma. El cambio climático y el plan maestro de Satanás, mis queridos hermanos y amigos. Le podemos llamar cambio climático. Aquí la sierva del Señor también habla de fenómenos insólitos en la naturaleza, pero también se habla de que todo, antes de que Cristo venga, todo estará convulsionado en la naturaleza. Nosotros podemos palpar humanamente todos los efectos, ¿cierto?, en la naturaleza, pero sin embargo hay una entidad que está obrando detrás de la naturaleza. Dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, en el capítulo 37, página 646, ustedes lo pueden leer después más adelante, tal vez la página puede variar, pero finalmente el capítulo es el mismo. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir estos elementos en cuanto Dios se lo permita. Interesante, en cuanto Dios se lo permita. Es decir, Satanás conoce los secretos de los laboratorios de la naturaleza. ¿Estos secretos de los laboratorios de la naturaleza los conocía Adán? Claro que sí. Adán, ustedes pueden leerlo allí en Patriarca y Profeta, en el capítulo 2, en el capítulo de la creación, cómo los ángeles le enseñaban ciencias profundas a Adán y a Eva, química avanzada, física avanzada, matemática avanzada, para poder sojuzgar y gobernar sobre la tierra. Por lo tanto, cuando Adán salió del Edén, producto del pecado, finalmente todo este control pasó a manos de Satanás, el conocimiento también a manos de él y la forma de gobernar sobre la tierra. Aunque su gobierno iba a ser limitado porque enemistad pondré entre ti y la mujer, Satanás comprendió en esas palabras que su poder iba a estar limitado por el poder de Dios, controlado por el poder de Dios. Iba a tener capacidad de obrar, sí, pero bajo el control de Dios. Y aquí dice la cita que mientras Dios se lo permita, el diablo va a dirigir los elementos y los que maneja, cierto, los secretos de los laboratorios de la naturaleza en contra de los seres humanos para cosechar multitudes de almas aún no preparadas. ¿Cuáles son estos elementos de la naturaleza? La tierra misma, el poder del viento, el fuego, el agua, la geología, ¿cierto? Produciendo todo tipo de catástrofes en todo orden de cosas, mientras Dios se lo permita. ¿Estamos viendo este tipo de acontecimientos sobre la tierra? Claro que sí. Dios ya está permitiendo que ciertas cosas acontezcan. Es más, hay una cita de la sierva del Señor que nos dice, están sucediendo también cosas
que nos pondrán sobre el tapete. Y esto es interesante. Por lo tanto, ¿quién es el que obra en la naturaleza? Dice la Escritura, Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas, y tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Los hombres estudian los efectos, ¿cierto?, del obrar de Satanás en la naturaleza, manipulando estos secretos de la naturaleza. ¿Dónde están estos laboratorios? ¿Qué es lo que se necesita hacer para producir un terremoto o provocar un terremoto, un tornado, un huracán poderoso y quién sabe otro tipo de fenómeno, una tormenta de arena, vientos destructivos? ¿Qué es lo que se necesita? Pues bien, hay un conocimiento que está allí, que realmente para el ser humano está vedado, y sin embargo el diablo también lo conoce. Pero el diablo sí lo conoce. Aquí lo dice la cita. Y va a dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Nosotros estudiamos los efectos y le podemos aplicar el término calentamiento global. Y tal vez sea así, porque el diablo está provocando ese efecto para producir con ello, ¿cierto?, otros resultados también. Conflicto de los siglos, capítulo 37. También se nos dice que al par que se hace pasar, ¿cierto?, ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades. En otras palabras, también su poder alcanza a lo biológico, la manipulación de ciertos microorganismos, ¿cierto?, prácticamente invisibles, unicelulares, y desastres al punto que ciudades populosas finalmente van a ser reducidas a ruinas y desolación. Ese es el nivel de los acontecimientos que están ocurriendo o van a ocurrir. Ahora mismo está obrando y ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, el fuego, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y también en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, y a esto le sigue la hambruna y la angustia propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Y estas calamidades, o estas plagas, ¿cierto?, o estos juicios, estos desastres, irán menudeando, es decir, más y más. ¿Qué significa eso? Que van a aumentar en frecuencia, o dicho de otra manera, se van a hacer más y más seguidos, un evento detrás del otro, sin parar. Sin embargo, también se harán más y más destructivos, dice la inspiración, más y más destructivos. Y finalmente la destrucción va a caer sobre hombres y animales. ¿Qué les parece esta declaración del conflicto de los siglos, capítulo 37, página 647? ¿Quién actúa detrás de la naturaleza? ¿Quién está detrás de los grandes desastres y catástrofes sobre la tierra? Satanás. Por un lado, ¿cierto?, en vista de estas catástrofes que él mismo provoca, pero en la medida que Dios se lo va permitiendo en el tiempo, los hombres van a empezar a reflexionar sobre los graves acontecimientos. Van a empezar a reflexionar y van a empezar a buscar medidas y soluciones. Y Satanás va a trabajar con aquellos hombres cuyo corazón no está entregado a Dios, o cuyo corazón está y su mente está en rebelión contra el cielo, con sus secuaces, con aquellos que han echado su suerte y su vida al lado de sus filas y que lo reconocen a él. Por lo tanto, él produce los eventos en la naturaleza y finalmente él los hace reflexionar en cuanto a esos mismos eventos y les permite o les hace pensar como él quiere que piensen. Que en otras palabras, que todo lo que está ocurriendo es debido al cambio climático y que los actores
de ese cambio climático es precisamente el mismo ser humano. Interesante. Ahora, ¿cómo se interpretan estas catástrofes sobre la Tierra en la actualidad, cierto? Lo que Satanás produce, sin que los hombres sepan que el diablo está detrás de todo esto, y por lo tanto estudiamos los efectos y hablamos de cambio climático, pero en el fondo, ¿cómo se interpretan estas catástrofes? Cuando están en dificultad, no quiero aquí dar mi opinión, quiero hacer referencia a lo que está escrito, a lo que está inspirado, a lo que Dios nos ha dejado. Cuando están en dificultad, los filósofos y los hombres de ciencia procuran satisfacer su mente sin apelar a Dios. Ventilan su filosofía acerca de los cielos y de la tierra, explicando plagas, pestilencias, epidemias, terremotos, hambre, por las supuestas ciencias. Es decir, la ciencia explica los eventos que están ocurriendo en estos momentos. Las cuestiones inclusive relativas a la creación y a la providencia procuran resolverlas diciendo finalmente es la ley de la naturaleza. Es decir, cómo interpretar esta última parte es lo que siempre escuchamos, incluso hasta dentro de nuestro propio pueblo, de algunas personas que son burlescas o bien incrédulas. Oye, pero si siempre han existido estas cosas, siempre han habido plagas, siempre han habido pestilencias, siempre ha habido guerra, siempre han habido terremotos, siempre han habido incendios, siempre han habido huracanes. En otras palabras, tal como lo dice aquí, es la ley de la naturaleza. Pero si quiero aplicar lo que el apóstol Pedro señala en relación, en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, en relación a los eventos finales, él dice claramente que en los postreros tiempos vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual desde el principio de la creación. En otras palabras, siempre han existido estas cosas. Es decir, todo permanece igual. Todo está igual desde el principio de la creación, porque siempre han habido estas cosas. ¿Cómo se llama ese tipo de persona que reflexiona así, según la misma Escritura? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante, los burladores de los postreros días. Pero los hombres explican estas cosas de esta manera. Es la ley de la naturaleza. Sin embargo, el espíritu refrenador de Dios se está retirando de la tierra. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se siguen en rápida sucesión. Y la ciencia procura explicar todo esto. Noten, la ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa, menos a la verdadera. En otras palabras, un huracán poderoso nunca antes visto sobre la tierra va a ser atribuido a cualquier causa, menos a la verdadera. Un incendio como el de la Amazonas, allí en Brasil, o bien en Australia, o bien en California, o bien un potente terremoto, o bien esta pandemia, ¿cierto?, que estamos viviendo, es atribuida a cualquier causa, pero menos a la verdadera. Ahora, por otro lado, los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos. Y cuando Dios le dé la orden a los ángeles, finalmente no va a haber una escena de contienda y lucha sobre la tierra que en ningún bálsamo podrá curar y nadie podrá también explicar. ¿Cuál es el resultado final de todos estos eventos en la naturaleza? De lo que Satanás, ¿cierto?, está produciendo. Finalmente, como resultado final, se acusa al pueblo de Dios de ser causante de las grandes catástrofes naturales y finalmente se promulga el domingo como día de reposo y convertido en una ley del Estado como única solución para el trastorno de la naturaleza. El domingo, a través de una ley dominical, será la única solución para el trastorno de la naturaleza. La misma cita, en el mismo capítulo, continúa diciendo, y luego, ¿cierto?, una vez que Satanás haya producido todas estas catástrofes sobre la tierra, por eso dice luego, el gran engañador
persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Qué interesante. Si Él causa epidemias, mortandad y enfermedades, ¿a quién le va a echar la culpa persuadiendo a los hombres para que piensen de esa manera? A los hijos de Dios o a los que sirven a Dios. Es decir, la iglesia adventista del séptimo día son los causantes de estos males. ¿A qué punto o a qué nivel de catástrofes o qué nivel de acontecimientos catastróficos vamos a ver en la naturaleza que finalmente se van a relacionar desde el plano religioso, buscando a un grupo de personas, a un grupo de adoradores que son los que sirven a Dios, los que ocasionan las epidemias, o bien las pandemias, o los incendios, o los terremotos, y las grandes catástrofes. ¿Qué tipo de personas son estas? ¿La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios? ¿Lo cargará la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos de Dios o divinos es una reconvención perpetua para los transgresores? Fíjense, se declarará, se va a declarar, se harán anuncios importantes, mis queridos hermanos y amigos. Se declarará que los hombres, la humanidad, los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Y que este pecado, ¿cuál? La violación del domingo, ¿cierto? Ha traído calamidades, pandemias, terremotos, pestilencia, cambio climático, el deshielo de los glaciares, lo que está sucediendo en la Antártida, las enormes grietas, los socavones, los fenómenos en la naturaleza, todo esto, ¿cierto? Que este pecado ha traído calamidades y que no van a concluir estos desastres o el cambio climático no va a terminar hasta, miren la solución, hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. ¿Quién les hace pensar así a los hombres? Satanás. Primero utiliza la naturaleza, los elementos, los dirige en contra del hombre a un nivel catastrófico nunca antes visto sobre la tierra y después les hace razonar de esta manera. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se va a repetir la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivo de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías y que le dijo a Acab, ¿cierto? Le dice a Elías, ¿estás tú aquí perturbando a Israel? En otras palabras, ¿tú eres el que asusta a Israel? ¿Tú eres el que anda asustando a la gente, el que provoca todas estas cosas? A lo que le respondió, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Conflicto de los siglos, capítulo 37, página 648. Interesante. ¿Cómo se relaciona ahora Laudato Si con todo esto, mis queridos hermanos y amigos? Ya hemos visto quién está detrás de la naturaleza provocando los grandes desastres y catástrofes, y a algunos de ellos le llamamos el cambio climático. Claro que sí, puede haber cambio climático. Puede haber cambio climático, porque estudiamos los efectos que se producen, ¿cierto? En torno a esto. Sin embargo, es Satanás quien está detrás de todo esto para finalmente llevar a los hombres a una ley dominical. Y los hombres van a proclamar, se harán anuncios importantes que todo esto que está sucediendo en la tierra, las pandemias, las pestilencias, los terremotos, las inundaciones, las tormentas, los huracanes, los granizos, los socavones, los fenómenos insólitos y de todo tipo,
es el resultado de la violación y la transgresión del día domingo. Y que este pecado no va a concluir, o que este pecado ha traído todo esto, y que estos juicios, estas catástrofes, o el cambio climático no se va a detener a menos que el domingo sea estrictamente obligatorio por medio de una ley dominical. ¿Qué les parece? Ese es el razonamiento. Pero Satanás va a preparar el camino para llegar allá. ¿Vamos a tomar conciencia o los hombres van a tomar conciencia solamente allí cuando se haga esta declaración? No, mis queridos hermanos. Ya Satanás tiene que preparar el camino para hacer conciencia en cuanto a que lo ecológico es de vital importancia para el ser humano. De modo que las catástrofes que más adelante y que desde ya están comenzando a suceder. A ver, quiero corregir cuando digo las catástrofes más adelante. Quiero decir las catástrofes que ya han comenzado a suceder sobre la tierra. ¿Ya? Estas catástrofes que ya han comenzado a suceder finalmente van a avalar y van a autentificar el razonamiento, el mandamiento, entre comillas, y lo que está especificado y estipulado aquí en esta encíclica papal, Laudato Si. La encíclica papal para hacer frente al cambio climático y a las catástrofes sobre la tierra. El grito de la tierra es el grito de los pobres, dice el Papa Francisco I. Todos debemos de tener conciencia sobre el cuidado de la tierra, ¿cierto? El cambio climático, las catástrofes naturales sobre el planeta están poniendo en riesgo la supervivencia tanto a los seres humanos como a los animales. Nuestra casa común está en peligro y resulta noble el unirse a un gran movimiento global, apoyando toda iniciativa para el cuidado y la preservación del medio ambiente y hacer frente unidos, ¿cierto?, como humanidad al cambio climático y a las catástrofes naturales. Para ello se necesita un líder mundial, mis queridos hermanos. Esta es la reflexión que personalmente puedo hacer. Para ello se necesita un líder mundial que tome la iniciativa global de dirigir y asentar las bases para una conciencia ecológica, cuidado del planeta y la supervivencia humana. Se trata de eso, no de países, no de política, no de fronteras, no de economía ni de planes personales. Se trata de la humanidad o de la casa común. Por lo tanto, se tienen que asentar las bases para que cuando el diablo produzca o vaya en aumento los desastres naturales, ya los hombres hayan tomado conciencia previamente, porque una encíclica será validada, una encíclica de esa manera y de ese corte va a ser autentificada y validada por los desastres y las catástrofes naturales que el diablo mismo va a producir para ir preparando el camino hacia la ley dominical. Y precisamente, Laudato Si, la encíclica papal para hacer frente al cambio climático y las catástrofes naturales que azotan el planeta. ¿Quién está detrás del cambio climático y de los grandes desastres y catástrofes en el planeta? Satanás y sus ángeles manipulando los secretos de los laboratorios de la naturaleza y empleando sus elementos y dirigirlos contra el mismo hombre en cuanto Dios se lo permita. ¿Dios lo está permitiendo? Sí, han llegado el cumplimiento de aquellos días y el cumplimiento de toda visión, tal como lo señalaba el profeta Ezequiel en el capítulo 12. Quiero mostrarles a continuación unos escritos relacionados con lo que está, ¿cierto?, lo que se comenta en cuanto a esta encíclica, pero también quiero señalarles que el enviado o la persona asignada, ¿cierto?, para tratar todo el problema del cambio climático en la nueva administración del presidente de los Estados Unidos, recién electo Joe Biden, John Kerry,
Él se entrevistó precisamente con el Papa Francisco I y especialmente en torno a, comentando también lo que ha sido esta encíclica papal del cambio climático, para hacer frente al cambio climático. Las declaraciones de John Kerry eh, realmente nos abren una ventana profética hacia el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13, mis queridos hermanos y amigos, en relación a lo que serán, tal como lo menciona el conflicto de los siglos en el capítulo 37, el efecto de las catástrofes sobre el espíritu humano, sobre la mente humana, de cómo el diablo a través de esto ya está preparando el camino para ese evento. Me atrevo a decir que prácticamente ya estamos en la línea recta hacia una ley dominical. Si Dios permite a los ángeles caídos que sigan ejerciendo su poder y a un nivel más elevado, mis queridos hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros como iglesia en lo que va a restar de aquí en adelante y en la preparación que nosotros vamos a hacer. Voy a cambiar un poquitito aquí la visión aquí de la pantalla, ya, porque les voy a precisamente a mostrar precisamente en las páginas, ¿cierto?, que tenemos cómo se habla de la encíclica papal, ¿cierto?, el grito de la tierra, el fundamento científico incluso de Laudato Si. Y esto es realmente importantísimo porque el mundo, precisamente el mundo científico, está avalando esta encíclica papal. No es solamente el hecho de que haya sido escrita, ¿cierto?, por alguien que está por sobre la ciencia o bien sobre la política, sino que los hombres científicos están precisamente avalando lo que, desde el punto de vista científico, esta encíclica. Por ejemplo, bajo el título El grito de la tierra, fundamentación científica de Laudato Si. No les voy a leer todo lo que aquí aparece, son puntos muy largos, pero ustedes lo pueden después buscar. Sin embargo, quiero presentarles también esta otra página donde quiero leerles algunas declaraciones. Laudato Si, año aniversario especial 2020 y 2021. Un año de celebraciones de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Fíjense que el hecho de que el quinto aniversario de la encíclica coincide. ¿Por qué quinto aniversario? Porque resulta que fue escrita en el 2015, ¿cierto? El hecho de que el quinto aniversario de la encíclica, Laudato Si, coincida con otro momento crítico, el de una pandemia mundial, hace que el mensaje, fíjense, noten las declaraciones, una página oficial también del Vaticano, hace que el mensaje profético de Laudato Si sea aún más significativo. Noten lo que acabo de mencionarle hace un momento atrás. Las catástrofes naturales, los grandes desastres van a autentificar, van a avalar esta encíclica papal Laudato Si, la van a avalar, le van a dar el sello de autentificación, en el sentido de lo que allí está escrito es grave, es importantísimo para el ser humano, para el bienestar y la supervivencia humana. ¿Quién produce los desastres y las catástrofes? Lo hemos visto, Satanás, preparando el plan para la ley dominical, Conflicto de los Siglos, capítulo 37. Y aquí se habla de que esta encíclica ahora tiene mayor relevancia en vista de que se encuentra justo con una crisis global, biológica, a escala mundial. Hace que el mensaje de profético, ¿cierto?, de Laudato Si, sea aún más significativo. La encíclica constituye una guía moral y espiritual para la creación del nuevo paradigma de un mundo más solidario, fraterno, pacífico y sostenible.
esta crisis es una oportunidad única para transformar la destrucción que nos rodea, es decir, el cambio climático y la pandemia, el COVID-19, en una forma de vivir unidos en el amor, la compasión, la solidaridad y en una relación más armoniosa con la naturaleza, nuestra casa común. La COVID-19 ha manifestado claramente lo profundamente conectados e interdependientes que estamos todos para comenzar a pensar en el mundo que vendrá después del COVID-19. Necesitamos un enfoque integral, dado que todo está íntimamente relacionado y los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta a todos los factores de la crisis mundial. Aquí hay una palabra que nos decía en cuanto a que la encíclica constituye una nueva guía moral y espiritual para la creación del nuevo paradigma de un mundo más solidario y todo lo demás. ¿Qué significa la creación de un nuevo paradigma? Aquí se nos está hablando, en otras palabras, cuando habla de paradigma, un nuevo paradigma, está hablando de un nuevo orden mundial sobre la tierra. ¿Qué contiene las bases urgentes para un nuevo orden mundial sobre la tierra? Laudato si. Laudato si. Y se hace una convocatoria para que de esa manera podamos poder estar todos involucrados en esto, para destacar la importancia del Laudato Si en este periodo crucial. El Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral ha establecido que desde el 21 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo del 2021 se celebre un año especial de aniversario de Laudato Si. Durante este año y el decenio sucesivo, lo que viene, dispongámonos a vivir juntos una experiencia de verdadero kairos que se traducirá, fíjense muy bien, en un tiempo de jubileo para la tierra. En otras palabras, esta encíclica le va a proporcionar a la tierra un tiempo de jubileo, un tiempo de descanso. La tierra va a descansar desde el año 2021, en este decenio que sigue, en esta década que sigue, 2021 hasta el 2030, un jubileo para la tierra, el descanso de la tierra, mis queridos hermanos y amigos. ¿Y cómo se descansa? ¿Se acuerdan cómo se hacía el jubileo en el Antiguo Testamento? La tierra descansaba un día a la semana, y a veces era un año profético, era un año, ¿cierto?, de jubileo, un sábado. ¿Qué puede ser aquí para que la tierra descanse? Obviamente, el domingo. ¿A partir de cuándo? 2021 en adelante se va a empezar a exigir el cumplimiento y hacer conciencia en las escuelas, en la política, en las instituciones médicas, en toda comunidad religiosa también, para la tierra, para la humanidad y para todas las criaturas de Dios. El año de aniversario comenzará la semana Laudato Si 2020 a partir del 16 de mayo y proseguirá con varias iniciativas conjuntas realizadas con un claro énfasis en una conversión ecológica en acción. Todo el mundo, mis queridos, todo el mundo está invitado a participar en la celebración de este aniversario. ¿Qué les parece? Una encíclica profética que nos asienta las bases y el llamado para un nuevo paradigma mundial, es decir, un nuevo orden mundial. De eso se trata esta encíclica que realmente nos lleva hacia allá. Tenemos también, en el caso de John Kerry, él hizo una visita, ¿cierto?, allí al Vaticano,
El 14 de mayo del presente año, 2021, el 14 de mayo del 2021, Kerry hizo una visita y se entrevistó, ustedes lo pueden ver allí, con el Papa Francisco I. Y Kerry es el encargado para ver todo el tema del cambio climático en la nueva administración de Estados Unidos, en el gobierno de Joe Biden, y él hizo una visita precisamente a Francisco I para hablar de todo esto y en relación a qué vamos a hacer. Y comillas, allí Kerry dice lo siguiente: es un referente de, punto suspensivo. John Kerry se reúne con el Papa Francisco y sorprende con un firme elogio sobre el cambio climático. Estados Unidos había prometido una reducción de las emisiones provocando el cambio climático, que provocan, ¿cierto?, el cambio climático entre un 50 y un 52% para el 2030. Miren las declaraciones que hay acá. El Vaticano, en el marco de el Vaticano, ¿cierto? En el marco de su viaje por Europa, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, sostuvo este sábado 15 de mayo del presente año una cumbre con el Papa Francisco. Al finalizar la misma, el estadounidense sorprendió con un elogio al líder de la Iglesia Católica, calificándolo, John Kerry, en el aspecto, ¿cierto?, ya de lo que es el cambio climático, calificándolo como una autoridad a Francisco I, como una autoridad moral convincente en la cuestión del cambio climático. ¿Qué te parece, mi hermano? Estamos al frente de grandes cambios sobre la Tierra. Estamos al borde, mis queridos hermanos, de acontecimientos gravísimos. Grandes cambios, dice Ellen White, la sierva del Señor. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y los movimientos finales serán rapidísimos. Lo calificó como una autoridad moral convincente en la cuestión del cambio climático. También dice él, John Kerry, el Santo Padre es una de las voces más poderosas del planeta, si no la más poderosa. En otras palabras, es la única voz más poderosa en todo el planeta, dice John Kerry. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Dijo Kerry al portal de informaciones del Vaticano, Vatican News, en una entrevista. El estadounidense destacó que al estar por encima de la política y fuera, ¿cierto?, de los conflictos nacionales, creo que puede sacudir a la gente y llevarla a la mesa de diálogo con un mejor sentido de nuestro deber común, según recoge la agencia AFP. El encuentro del enviado de Estados Unidos con Francisco se dio en un día después de una cumbre con el primer ministro italiano Mario Draghi. El Papa es una de las grandes voces de la razón y una autoridad moral convincente en la cuestión de la crisis climática, destacó Kerry, añadiendo que creía que el pontífice asistiría, ¿cierto?, a la conferencia de las Naciones Unidas de Cambio Climático en noviembre en Glasgow. ¿Qué les parece las declaraciones? Allí tenemos al enviado de Estados Unidos al Vaticano para asuntos de cambio climático, y esta encíclica papal, Laudato Si, está cobrando un valor tremendo y va a tener más valor en la medida que las catástrofes sobre la Tierra aumenten. ¿Quién está por sobre la política, la economía y cuestiones de todo orden político, y que es una de las voces más poderosas del planeta? Y Kerry corrige, pareciera que corrige, sino más bien la única voz más poderosa sobre el planeta, Francisco I, el Papa Francisco I, jesuita.
¿Qué les parece la altura del reloj divino donde nos encontramos? Qué importante el capítulo 37 del conflicto de los siglos. Cómo Dios nos ha revelado lo que va a acontecer. Hace más de 100 años atrás lo reveló y ahora se está cumpliendo tal como dice la profecía que así se hará. ¿Qué les parece? Aquí tenemos también teníamos también otras declaraciones que ya habíamos señalado. También aquí podemos ver para ley dominical, ¿cierto? Kerry, crisis climática, la voz del Papa es más importante que nunca. Y el 15 de mayo del 2021 el líder del clima de Estados Unidos se reunió con el Papa y menciona que es el líder correcto para dirigir todo el asunto del clima a nivel mundial y que todos los países, sin excepción, deben acatar las directivas sobre este tema. Todas las naciones, todos los países. Ayer vimos este tema, hacia dónde alcanzaba la encíclica, cómo realmente es un llamado, ¿cierto?, a todos los países del mundo, a todos los líderes políticos del mundo. Pero ¿quién va a estar dirigiendo todo esto? Y que tiene poder, valor y credibilidad moral, y que es la única voz más poderosa de todo el planeta, que nos va a guiar y sacar de la crisis del cambio climático, de las grandes catástrofes sobre la Tierra, será precisamente el Papa Francisco I, de acuerdo a las declaraciones, porque es el único líder a escala global. Asimismo, el Papa ha alcanzado, ¿cierto?, dice acá, ha alcanzado un proyecto del clima donde este primer año es de reflexión. Este primer año, que es la plataforma Laudato Si, ¿cierto? ¿Por qué decimos primer año si realmente lleva 5 años la encíclica y con este 2021 son 6? Porque resulta que desde que se proclamó el año de Laudato Si, con el año pasado, y ahora envuelto en la crisis biológica del COVID-19, esta pandemia a escala global, se ha propuesto de que desde aquí en adelante, desde el 2021, año 2021, y por todo este decenio, pero especialmente de aquí a 7 años, ¿cierto?, se va a implementar todo esto. Asimismo, el Papa ha lanzado un proyecto del clima, ¿notan? Un proyecto del clima donde este primer año es de reflexión. ¿Cuál es este primer año? Lo que acabamos de ver ahora. 2020, 2021 es de reflexión. Los próximos años se van a aplicar leyes sobre el clima y el último año disfrutar de lo logrado. Es interesante notar el periodo donde pondrán sus leyes, es decir, donde las catástrofes van a empezar a suceder ya de aquí después y un mundo post pandemia. Por eso Elena de White dice que estas calamidades irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Por lo tanto, ¿qué les parece también estas declaraciones relacionadas allí con lo que mencionan la prensa escrita, ¿cierto? La visita de Kerry, el auge, la popularidad y el poder que tiene el Papa Francisco I, el único líder a escala mundial para que de esa manera poder hacer frente a la crisis medioambiental, ¿cierto?, del cambio climático. Por eso allí, ¿cierto?, se nos decía en relación a esto que finalmente será el Papa quien nos va a sacar de todo esto y el plan es de esa manera. Es la única voz a escala global que realmente nos va a sacar de esto, tiene todo el poder y la autoridad moral. Estamos frente al cumplimiento de grandes profecías. Apocalipsis 17, 18 y 13, 8 dicen lo siguiente. Abran sus Biblias, acompáñenme.
Fíjense, dice acá, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cierto? Finalmente será el poder religioso el que gobernará sobre la tierra, sobre los reyes. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo todo esto se va cumpliendo de una manera extraordinaria? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero finalmente los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Finalmente será el papado, ¿cierto?, el que va a gobernar sobre la tierra a escala global. ¿Y qué es lo que lo va a posicionar hacia allá? Precisamente el escenario de las grandes catástrofes sobre la tierra, por un lado, ¿cierto? Y estas catástrofes están siendo producidas por Satanás de acuerdo a su plan, y finalmente los hombres decretarán ley dominical. Para cuando se decrete la ley dominical como la única solución a las grandes catástrofes sobre la tierra y el cambio climático, díganme ustedes, ¿no será bienvenida esa solución en vista de los miles y millones de muertos que las catástrofes van a empezar a producir? Claro que sí. A todo esto se van a sumar otro tipo de leyes y la voz potente y poderosa de este líder finalmente completará el cuadro final. Ahí ustedes pueden ver la misma cronología, 2015, 2020 la pandemia, 2021 se implementa la plataforma Laudato Si. Esto ya lo habíamos analizado cierto anoche, en el tema de anoche, y de esa manera ya hay una cronología o hay una agenda que el Vaticano tiene junto con las Naciones Unidas, que es la Agenda 2030, que de aquí en esta década se quiere implementar toda la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y ahora con Laudato Si, en un periodo de jubileo para la tierra, el descanso de la tierra, hay que hacerla descansar para que de esa manera solucionemos el tema de lo ecológico, de lo climatológico, y realmente tengamos una espiritualidad ecológica y un nuevo paradigma sobre la tierra. En otras palabras, un nuevo orden mundial. La encíclica se centra en el planeta Tierra como lugar en el que viven las personas, definiendo la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas. En los 6 capítulos compuestos presenta el subtítulo sobre el cuidado de la casa común. Francisco realiza una crítica mordaz del consumismo y el desarrollo irresponsable, con un alegato en favor de una acción mundial rápida y unificada para combatir la degradación ambiental y el cambio climático. ¿Quién está produciendo el cambio climático para avalar ya los planes que Satanás tiene y lo que él utiliza, ¿cierto? Precisamente Satanás actuando en la naturaleza, y va a ir autentificando también Laudato Si. Hay muchos mensajes del Papa Francisco en la 4ª encíclica, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, pero su mensaje central va dirigido a la necesidad de cambiar urgentemente el sistema social, económico y político en que se desenvuelve el mundo. Un nuevo modelo económico, una nueva política que va a estar a cargo y gobierno del papado. Apocalipsis capítulo 13, verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre o el número de la bestia. Ahí se habla de un nuevo modelo económico, y aquí están las intenciones y el plan a realizar y que se va a concretar de algo urgente, ¿cierto? De cambiar urgentemente el sistema social, económico y político en que se desenvuelve el mundo, que es la real causa de lo otro, es decir, del cambio climático. 2015 el Papa Francisco publicó su carta encíclica Laudato Si, dirigida a todas las personas de buena voluntad, y en ella el Papa enfatizó el vínculo
entre dignidad, desarrollo y ecología humana. Nos invita a entablar un diálogo sobre nuestra casa común, el planeta, y la crisis medioambiental a que nos enfrentamos. El Papa quiso decir que la casa de todos es el planeta Tierra y hay que aprender a cuidarlo y protegerlo, porque quizás en futuras generaciones ya no van a poder disfrutar del planeta Tierra y mucho menos respirar el aire libre. Y si en alguna cosa tiene razón, es así porque las plagas y durante el milenio realmente la Tierra no va a estar en condiciones de ser habitada. El Papa Francisco hace un llamado al cuidado de la casa común, es decir, a la preservación de la creación, la cual corre un grave peligro a causa de la crisis planetaria. Y ahí están ciertos los capítulos. Eh, Interesante que el llamado es para todos, ¿cierto? Debe ocurrir en todas partes de la sociedad este cambio, en las escuelas, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, instituciones políticas y varios otros grupos sociales y toda comunidad también cristiana. Y lo más interesante, y por eso hablábamos de la ley dominical, recuerda en la misma encíclica y en el capítulo 6 de esta encíclica, o en la sexta parte, recuerda a los cristianos que los sacramentos y los domingos son esenciales para formar la relación, la relación correcta con la creación. ¿Qué es lo que me va a tener una relación correcta con Dios y con la creación? Los domingos. ¿Qué les parece? Y cuando las catástrofes finalmente se tornen tan agresivas y aterradoras sobre el planeta, el domingo se va a decretar finalmente como ley dominical a escala mundial para solucionar el problema de lo ecológico, el cambio climático, y ya el tema ecológico y cambio climático va a quedar a un lado porque simplemente se van a hablar de enormes catástrofes sobre el planeta que nos van a llevar hacia allá. ¿Dónde están asentadas las bases para esto? Laudato si. Y el diablo va a autentificar todo esto avalándolo con mayores catástrofes en el planeta, y los hombres van a reflexionar que Francisco I realmente es la voz de Dios y es la única voz potente sobre el planeta, porque tiene razón, porque lo que está ocurriendo así es. Y si ustedes leen y leemos Conflictos de los Siglos, capítulo 37, nos daremos cuenta que lo que está detrás es un plan diabólico para establecer un nuevo orden mundial sin Dios y con el domingo como día de reposo. La plataforma, ¿cierto? Laudato Si, tal como lo habíamos allí señalado, que ya empieza a partir de este año, por 7 años más, y se van a implementar todo lo que allí está establecido. ¿Estaremos en la línea final? ¿Habrán llegado los días finales de los cuales el profeta habló? El año pasado el Papa Francisco proclamó el año de Laudato Si, y hoy se traduce en un proyecto de acción concreto, la plataforma Acción Laudato Si, un viaje de 7 años que verá a nuestras comunidades comprometidas de diferentes maneras para llegar a ser totalmente sostenibles en el espíritu de la ecología integral, dice el Papa. 7 años de aquí en adelante, mis queridos hermanos. ¿Será la recta final? ¿Dios lo permitirá? Es más, ¿será la última década del planeta? Espero que sí. Espero que sí, mis queridos hermanos. Miren lo que les estoy diciendo en base a las evidencias que tenemos. ¿Será la última década? Estoy reflexionando solamente. Pero ya los poderes del mal han establecido una agenda de aquí a 7 años para implementar Laudato Si. ¿Quién la va a autentificar y quién le va a dar el valor? Satanás, manipulando los laboratorios y los secretos de la naturaleza y empleando todo su poder en producir desastres y catástrofes en tanto Dios se lo permita. Es por ello que Francisco hoy invita a todos a emprender juntos este camino de 7 años, y en particular se dirige a estas 7 realidades:
familias, parroquias, diócesis, escuelas, universidades, hospitales, empresas, granjas, organizaciones, grupos y movimientos, instituciones religiosas, para que todos trabajemos juntos. Instituciones religiosas, escuelas, iglesias, todo. Solo así podremos crear el futuro que queremos, un mundo más inclusivo, fraternal, pacífico y sostenible. Me llama la atención la palabra inclusivo, nadie quede fuera, la espiritualidad ecológica y el compromiso comunitario. Interesante. A partir de este año en adelante. Ahí están los objetivos que ya los vimos ayer, ¿cierto? Respuesta al clamor de la tierra, respuesta al clamor de los pobres, economía ecológica, educación ecológica, espiritualidad ecológica, compromiso de la comunidad y acción participativa. También adopción de estilos de vida sencillos. Esperanza para la tierra y para los pobres también. Es el objetivo que hay que simplemente se lee, pero Conflicto de los Siglos, capítulo 37, y Apocalipsis, capítulo 13 y 17, nos muestra el verdadero sentido de lo que hay detrás de todo esto. Termino con las siguientes palabras, mis queridos hermanos, amigos que están en esta hora conectados. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparece toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión, mis queridos hermanos. Lo sostengo, y creo en esto. Lo creo, mis queridos hermanos, si no, no estaría aquí hablándole a ustedes. Podría estar en otro lugar, pero estoy aquí con ustedes. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, mis queridos hermanos. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor Jesús, porque pronto vienen las nubes de los cielos. Los eventos en la naturaleza lo proclaman venir. Los animales lo proclaman venir. La tierra lo proclama venir. Y dolorosamente su pueblo escogido calla. La casa rebelde de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparece toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel, en la iglesia adventista del séptimo día. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que lo de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Ezequiel profetizaba para mucho tiempo, lo acusaban de eso, lo recriminaban de eso, o le decían cosas, se burlaban de él. O el mensaje de Ezequiel le bajaban el perfil diciéndole, no, si lo que éste anuncia es para lejanos tiempos, si no hay motivo de alarma. No, si este tipo, el Ezequiel, anda asustando a la gente aquí en Israel. Es un tipo complicado, terrible. Igual que Amós, no puede, la tierra, oh rey, ¿cierto?, no puede soportar las palabras de Amós. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, aquí que la casa de Israel dicen, los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Y se han acercado aquellos días, dice el profeta Ezequiel. Interesante lo que estamos viviendo sobre la tierra, mis queridos hermanos. Grandes eventos
estamos ya viviendo, los hombres se están alineando, las naciones se están ordenando, la naturaleza se está manifestando y falta el papel nuestro, nuestra misión, nuestra visión en relación a lo que tenemos que predicar sobre la tierra. Diles, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, mis queridos hermanos. Solo Dios sabe, mis queridos, si este jueves o viernes o sábado de esta próxima semana nos vamos a reunir. Solo Dios lo sabe. Pueden ocurrir eventos que a lo mejor esta sea, quién sabe, la última transmisión, yo no lo sé. Pero mi llamado para ti es que tú entregues en esta noche tu corazón a Jesús. Que tú decidas, que tú y yo decidamos ahora ponernos de parte del lado de la verdad, de la justicia, aunque se desplomen los cielos, mis queridos hermanos, aunque los hombres digan otras cosas, o aunque líderes también digan otras cosas. Tú, mi querido hermano, pónete del lado de Dios. Echa en esta noche tu suerte del lado de Dios. No te vayas a dormir en esta noche. Por favor, te ruego, no pongas tu cabeza en la almohada sin haber pasado en oración con Jesús. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes. En esta noche el Señor les bendiga a todos. Agradezco la compañía también de cada uno de ustedes. Marcelo Castillo nos dice, Shabbat, Shalom, nos dice él. Que el Eterno esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Saludos, bendiciones. Marcelo igual, bendiciones para ti. Alexis Ibakachi, un feliz y bendecido sábado. También para ti, mi hermano. Grandes bendiciones, Alexis, allí donde te encuentras. Sonia Fritis, muy feliz sábado. Para todos, ¿cierto? Los hermanos, muchas bendiciones. A ti, querido hermano Fernando, también a ti, mi querida hermana Sonia, grandes bendiciones también en esta noche. Ruth Cortés, un feliz sábado para cada uno de ustedes, muchas bendiciones. También mi hermana Ruth. Luis Vargas, feliz sábado, querido hermano, un abrazo. Grandes bendiciones, mi hermano Luis, el Señor lo bendiga, un abrazo para usted también. Esteban Fernández, abrazo grande, hermanos en Cristo, feliz sábado para cada uno de ustedes, bendiciones también para ti, Esteban, grandes bendiciones. Gina, un saludo desde Arica, estimado, feliz sábado, grandes bendiciones para ti también, mi hermana Gina, un abrazo ahí para todos los hermanos allí que se encuentran también ahí en el grupo pequeño de ustedes. Ari Katz, feliz sábado, hermano, amén, agradecida por escuchar la verdad presente, hermano Fernando, y Dios lo bendiga a usted y familia. Gracias, mi hermana Ari Katz, bendiciones, a prepararse, el Señor viene. Max Ardiles, feliz sábado, hermano, feliz de compartir los eventos de los últimos días, y como lo explica el hermano Fernando, queda poco tiempo para que nuestro Padre nos venga a buscar. El Señor te bendiga, Max. Grandes bendiciones para ti en esta oportunidad. Jenny Rojas, feliz sábado, hermano, desde Costa Rica. Grandes bendiciones para ti, Jenny Rojas, desde Costa Rica. El Señor te bendiga en esta oportunidad. Y ella dice que Dios lo bendiga a usted y a todos los hermanos a la distancia. Un abrazo, grandes bendiciones para ti, mi hermana. Bienvenida en esta noche al canal El Mensaje del Tercer Ángel. Nicolás Cárcamo nos dice muchas bendiciones, hermano. También para ti, Nicolás. Ruth Cortés, a los hijos de Dios los van a culpar por las cosas que están pasando. Así es, mi hermana. Léalo allí en Conflicto de los Siglos, en el capítulo 37, y Jesús también ya lo señaló ahí en el libro de Juan, capítulo 15. Nicolás Cárcamo, a veces he pensado que cuando digan de nosotros que somos los causantes de las calamidades en la tierra, puede ser porque el Señor puede usarnos a nosotros como lo hizo con Jonás en la ciudad de Nínive. Así es, mi hermano, también dice él, quizás debemos advertir a muchas ciudades de inminentes calamidades si no se arrepienten. Hay que dar un mensaje, ¿cierto?, de advertencia, de misericordia, y que el Señor viene pronto. Mario Francisco, buenas noches, bendiciones. Allí también nos escribe desde el extranjero, desde México.
Mario Francisco, el Señor te bendiga también. Un abrazo para ti. La última advertencia, amén. Feliz sábado, hermano. Efectivamente, hermano, ese plan viene desde Constantino, Roma. Este plan concluirá con la gran agenda globalista del 2030. Todo el mundo se someterá a Roma. Exactamente, mi hermano, la última advertencia. Así es. Grandes bendiciones para ti. Gracias ahí por tu comentario. Un pueblo que sostiene la Biblia y solo la Biblia. Esto me es conocido. Aunque el papado tendrá su importante rol, de modo que el mundo lo sigue admirando, el poder y autoridad suprema lo ejercerá la imagen de la bestia. También nos dice él, es a causa de que la imagen de la bestia promulga la ley dominical, lo que provocará la sanidad de la herida de la bestia. Exactamente. Allí hay un tema que también ya lo hemos tratado anteriormente, lo podemos volver a retomar también, el tema de la imagen de la bestia, ¿cierto? Esa nueva forma de gobierno, para que se dicte la ley dominical, se tiene que llegar a esa configuración, tal como lo señala la profecía, la imagen de la bestia, que es una nueva forma de gobierno sobre la tierra. Léanlo en el conflicto de los siglos, los Estados Unidos en la profecía, ahí se habla de ese evento. Y de pronto, ¿cierto? Un saludo para ti, mi hermano Víctor. El Señor te bendiga ahí. Grandes bendiciones. Un abrazo. Mañana vamos a estar allí con Víctor. Los invitamos a todos ustedes a las 20:30 horas, porque vamos a tocar un tema interesante, histórico también, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la apostasía alfa y omega. Mañana sábado 5, ¿cierto? 5 de junio a las 20:30 vamos a comenzar con la apostasía alfa, el alfa, allí con el doctor John Harvey Kellogg. Vamos a tocar temas como el sanatorio, ¿cierto?, que se quemó allí en febrero, precisamente de 1902, y finalmente en el mismo año la Review and Herald, ¿ya? La imprenta allí el 30 de diciembre de ese año, y todo lo que sucedió con el doctor Kellogg y otros eventos más. Pero lo terrible será el omega, que será de una naturaleza asombrosísima. Así, literalmente, y abro comillas, asombrosísima, dice Ellen White. Mañana a las 20:30 horas. No se lo pierda, allí con mi colega y amigo y hermano en Cristo, Víctor Fuensalida Norambuena. Un abrazo para ti, mi querido hermano. Silva Galleguillos, Constanza, nos dice: muy bueno el tema, papá, te amo mucho. Aquí los tres también te estamos viendo. Ahí está la familia, ¿cierto? Un saludo para todos ellos en esta oportunidad. También nos dice Víctor: luego las calamidades validan Laudato Si, y las naciones buscarán ponerla en la agenda de su política internacional, y que el domingo llegue a ser universal. Completamente de acuerdo. De esa función, de esa manera, ¿cierto?, es el plan de Satanás al utilizar los desastres y catástrofes. Por algo, ¿cierto?, el Señor nos dijo: mirad la higuera, es decir, ver las señales de los tiempos. Doris Campillay, grandes bendiciones, hermano Fernando, un tema que nos hace reflexionar en lo profundo, dice mi hermana Dori. Un abrazo para usted, mi querida hermana. Lita Ortiz también nos dice: amén, muy pronto viene. Viene. Feliz sábado, hermano, bendiciones. Julia nos dice: la pura y santa verdad. Compartamos estos mensajes de alerta. Bendiciones para ustedes, mi hermana. Silvana y Nostroza, amén, hermano, que el Espíritu Santo llegue a su remanente hijos de fe. También nos dice acá mi hermano Víctor: creo que más que silencio, la iglesia, o más bien algunos en la iglesia, dan mensajes indefinidos de calma, seguridad mortal, que puede ser peor que guardar silencio. Realmente complicado, mi hermano, ¿cierto? Todo esto, lo que nos está pasando, será... Seguramente mañana ahí te voy a hacer una pregunta, Víctor. ¿Será todo esto, ahí para que te prepares también, será todo esto ya indicaciones, este silencio
del Omega que nos espera como iglesia. Interesante, ¿no? Orlando nos dice feliz sábado y bendiciones. Gracias por acompañarme. Mañana los invito a las 20:30 con mi colega, tal como lo mencioné, con Víctor, el Alfa y el Omega, en Conociendo el Tiempo. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por este momento. Hemos estado en el mejor lugar del mundo, escuchando de tu palabra también y de los eventos que están ocurriendo en la tierra. Bendícenos, acompáñanos en el sueño, a descansar, a amanecer bien y alentados. Todos aquellos que estén pasando por problemas, dificultades, angustias, tristeza, Señor amado, dale fuerzas, levántalos como las águilas en ese volar poderoso. Danos esa fortaleza interna y prepáranos para lo que viene sobre la tierra a tomar decisiones del lado tuyo. Señor, bendícenos a todos y gracias a todos quienes nos han acompañado y la bendición sea para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Suscríbanse al canal, de esa manera les van a llegar las notificaciones también que les van a permitir enterarse de los nuevos en vivo, de las nuevas transmisiones o algún video, ¿cierto?, allí que se pueda subir a mitad de semana o quién sabe, alguna transmisión de urgencia, dependiendo también de la contingencia nacional o bien internacional que se pueda estar dando en el momento, que la transmisión tal vez no pueda estar supeditada solamente a los fines de semana, puede ser en cualquier otro día, dependiendo de la contingencia. Por eso, suscríbanse al canal El Mensaje del Tercer Ángel. Grandes bendiciones para ustedes y también nos dice Víctor, sin duda, ¿cierto? Alguno de los comentarios. José Parra, Dios siga dándote sabiduría y valentía para proclamar el tiempo que estamos viviendo. Un abrazo también ahí, mi hermano José, ahí junto a su esposa, su familia también. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes. El Señor les cuide y grandes bendiciones para todos. Un abrazo. Hay que ir a dormir, a descansar y mañana, ¿cierto? Y despertar gozosos para unirnos al culto de adoración a través de la escuela sabática y el culto divino adorando a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.